Hay personas que lo pierden todo de golpe. La casa, el hombre, la dignidad, todo junto en una sola tarde. Fue lo que le pasó a Itzel. En una mañana helada de enero, a los 28 años y con 5 meses de embarazo, despertó con todo lo que conocía desmoronándose como pared de adobe bajo la lluvia del desierto. El marido se había largado con la otra y se llevó lo que era de ella por derecho. En el pequeño pueblo enclavado entre cerros pelones al norte de Chihuahua, nadie siente lástima, sienten curiosidad. La vecina, que siempre sonrió, empezó a desviar la mirada. La comadre, que juraba ser su amiga, fue la primera en hablar por la espalda. Y el pueblo fue implacable, como solo la gente de pueblo chico sabe serlo. Con sonrisa de frente y puñalada por detrás, Itzel sintió cada una. Porque Itzel no era cualquier mujer en aquel pueblo. Era apache. Su madre había sido apache, su abuela había sido apache, y su bisabuela había caminado estas mismas tierras cuando todavía no tenían nombre en español. Y en un pueblo donde la sangre indígena se carga como pecado heredado, ser apache y además abandonada era como llevar una marca doble en la frente. Las señoras del pueblo lo decían bajito, pero lo suficientemente fuerte para que ella escuchara. Por algo la dejó. Esa gente trae maldición en la sangre. Itzel aguantó 2 semanas después de que Ramiro se fue. 2 semanas durmiendo en el cuarto de atrás de la casa que ya no era suya, porque Ramiro había puesto todo a nombre de su madre, y su madre la quería fuera antes de que acabara el mes. 2 semanas comiendo lo que las pocas monedas que le quedaban podían comprar en la tienda de don Cipriano, donde la atendían con la misma cara con la que se atiende a un perro que entra donde no debe. 2 semanas sintiendo cómo la criatura le crecía en el vientre, mientras el mundo a su alrededor se encogía, hasta no dejar espacio ni para respirar. Fue en una noche de luna llena que Itzel tomó la decisión que nadie esperaba. Juntó lo que cabía en un morral de ixtle y en un rebozo grueso de lana que había sido de su abuela. No lloró, no se despidió, solo miró la casa que algún día creyó suya, dio la vuelta y se fue caminando hacia el lugar que todos en la región temían. La Barranca del Silencio. La Barranca del Silencio quedaba a 4 horas de camino sierra adentro, por veredas que se comía el matorral y cañadas donde el viento aullaba como animal herido. Decían que cosas malas vivían allá abajo, que quien dormía una noche en la barranca amanecía distinto o no amanecía. 4 familias habían intentado instalarse ahí a lo largo de los años. 4 familias huyeron antes del tercer día. El lugar tenía fama de maldito, de embrujado, de tierra donde ni los mismos coyotes se atrevían a aullar. Los viejos del pueblo contaban que los apaches de antes hacían ceremonias en esas cañadas, que la tierra estaba cargada de algo que la gente de ahora ya no entendía. Y fue justamente allá donde Itzel fue a refugiarse. Caminó durante horas por el sendero pedregoso, con una mano en el vientre y otra agarrando el rebozo contra el viento helado de la sierra. La luna alumbraba lo suficiente para no tropezar, pero no lo suficiente para ver lo que acechaba entre los mezquites y las palmas secas. Cada paso que daba la alejaba del pueblo y de todo lo que la había lastimado, y cada paso que daba la acercaba a algo que ella todavía no podía nombrar, pero que sentía en el mismo lugar del pecho donde la criatura le pateaba de vez en cuando, como diciéndole que seguían vivas, las dos, a pesar de todo. En la primera noche los ruidos vinieron, ramas quebrándose, un silbido lejano que podía ser viento o podía ser otra cosa, el crujir de piedras sueltas rodando cerro abajo en la oscuridad. Cualquier otra persona habría corrido. Pero Itzel, que ya había perdido todo lo que temía perder, solo encendió la vela que traía en el morral. Se arrodilló en el piso de tierra de la vieja choza de piedra que encontró al fondo de la barranca. Rezó bajito en la lengua que su abuela le había enseñado de niña, las palabras antiguas que no eran del pueblo ni de la iglesia, las palabras que venían de la tierra misma, y se acostó en el suelo con el rebozo enrollado bajo la cabeza, y durmió. Durmió como no había dormido en meses, profundo, sin pesadilla, sin miedo, con la criatura quieta dentro de ella como si también supiera que habían llegado a un lugar donde podían descansar. De mañana despertó con el rocío en la cara y un cenzontle cantando en el hueco de la ventana. Y fue entonces que lo vio. En el suelo, alrededor de donde había dormido, habían brotado flores silvestres, amarillas y moradas, que no estaban ahí la noche anterior, como si la tierra hubiera florecido mientras ella dormía, como si la barranca hubiera extendido un tapete para recibirla. El lugar maldito había hecho algo que nadie más había hecho por Itzel en mucho tiempo. La había cuidado. Pero, ¿por qué?
Eso ella todavía estaba a punto de descubrirlo. Itzel se quedó acostada un largo rato, sin moverse, no por miedo, sino por asombro. Era la primera vez en meses que despertaba sin ese peso en el pecho que uno siente cuando la vida se desmorona. Aquel lugar que todo el mundo llamaba maldito, embrujado, tierra que nadie debería pisar, había sido esa noche el único lugar en el mundo que la había dejado descansar en paz. Se quedó mirando las flores pequeñas, amarillas y moradas, esparcidas por la tierra cruda, como si alguien hubiera tendido una ofrenda para ella mientras dormía. No había explicación. Y por primera vez en la vida, Itzel decidió que no necesitaba una. Se levantó despacio, se sacudió el polvo de la falda oscura, se amarró el cabello negro y grueso con un pedazo de tela que traía en el morral, y fue a ver qué había alrededor. La choza de piedra y adobe era vieja, pero los muros todavía estaban firmes. El techo de varas y tierra estaba hundido en dos partes, pero cubría bien el resto. Tenía una ventana chica que daba al oriente, una puerta que rechinaba pero cerraba, y un fogón de piedra en la esquina que parecía no haber sido usado en muchos años. Era poco, era casi nada, pero era de ella. Y eso, después de perder la casa que Ramiro se llevó junto con la otra, valía más que cualquier cosa que el dinero pudiera comprar. El primer trabajo fue limpiar. Itzel tenía manos acostumbradas al trabajo duro. Desde niña aprendió que mujer que no trabaja no come, y más si esa mujer carga con la marca de ser india en un mundo que todavía no aprende a respetar lo que no entiende. Pasó toda la mañana barriendo el piso de tierra, quitando telarañas de los rincones, arrancando la hierba que había brotado entre las piedras del umbral. Lo hizo sin prisa y sin queja, como quien sabe que el trabajo es la única medicina que funciona de verdad para el dolor que no tiene nombre. Afuera, la barranca se quedaba quieta, observando. No había viento. Los pájaros no cantaban como en los llanos abiertos. Aquí parecían susurrar, como si respetaran el lugar donde estaban. Al segundo día fue a buscar agua. Sabía que cerca de las barrancas siempre hay manantial. Caminó entre los peñascos y los nopales, con los ojos atentos, hasta encontrar un hilo de agua brotando entre piedras cubiertas de musgo verde y helechos. El agua era fría, limpia, con ese sabor a tierra buena que solo quien ha bebido de manantial sabe cómo es. Llenó la olla de barro que había encontrado en la choza, tomó unos tragos en la palma de la mano y sintió algo que no supo explicar. Era como si el agua tuviera fuerza, como si estuviera bebiendo de un pozo que nadie había tocado en mucho tiempo. Cargó la olla hasta la choza con cuidado de no resbalar en las piedras, una mano en la olla y otra en el vientre, y pasó el resto de la mañana haciendo que el fogón de piedra volviera a funcionar. Juntó ramitas secas de mezquite, sopló la brasa con paciencia, hasta que la llama agarró fuerte, y el humo salió por el agujero del techo, como una oración que sube. La comida era simple. Traía en el morral un puño de harina de maíz, un pedazo de piloncillo, un poco de frijol y sal. Hizo unas tortillas delgadas en el comal que encontró junto al fogón, calentó los frijoles en la olla y comió despacio, sentada en el umbral de la puerta, mirando la barranca. Y fue entonces que se dio cuenta de que la barranca del silencio no era silenciosa de verdad. Estaba llena de sonidos, pero sonidos de adentro, sonidos que el pueblo ahogaba con chisme, con ruido de gente, con puertas azotándose y perros ladrando. Ahí el silencio te dejaba escuchar lo que estaba dentro de ti. Y la criatura en su vientre le dio una patadita, como confirmando que ella también estaba escuchando. Itzel, por primera vez en mucho tiempo, decidió escuchar. En la noche los ruidos volvieron. El silbido lejano, las ramas quebrándose, esa sensación de que los ojos de la sierra estaban posados sobre ella. Pero Itzel no se levantó. Se quedó acostada, con los ojos abiertos y la mano en el vientre, escuchando, y fue entendiendo que los sonidos no venían con amenaza. Venían como aviso, como si la sierra estuviera diciendo, sé que estás aquí y lo permito. No era lo mismo que aceptación humana. Era otra cosa, más antigua, más honesta, más parecida a lo que su abuela llamaba el permiso de la tierra. Cerró los ojos y durmió de nuevo, profundo, sin pesadilla, como niña que se duerme en el regazo de una abuela. Al tercer día encontró la milpa vieja. Estaba detrás de la choza, escondida entre la maleza alta, pero ahí estaban las señales. Unas matas de quelite resecadas, un maguey que todavía mostraba brote nuevo, un pie de epazote que había crecido sin que nadie lo pidiera, y los restos de lo que alguna vez fue un pequeño sembradío de calabaza,
con los surcos todavía marcados en la tierra como cicatrices que el tiempo no había borrado del todo. Alguien había sembrado aquello ahí. Alguien había vivido en ese lugar antes que ella y había dejado vida enterrada en la tierra. Itzel se arrodilló en el suelo, pasando las manos por la tierra oscura y fértil, y lloró. No de tristeza. Lloró de gratitud, porque la tierra no la había juzgado. La tierra no sabía quién era su marido, no sabía lo que las vecinas hablaban, no sabía que era apache, no sabía que había sido traída y abandonada sin nada estando embarazada. La tierra solo sabía que había una mujer ahí que necesitaba un nuevo comienzo, y le estaba ofreciendo uno. Pasó el resto de la tarde limpiando la milpa, arrancando la maleza con las manos, dejando que la tierra respirara. Las uñas se le pusieron negras, la espalda le dolió, la criatura se le acomodó de un lado y tuvo que parar varias veces para estirar los músculos y tomar aire. Las manos le sangraron en 3 dedos por culpa de un espino de nopal escondido entre la hierba. Pero cuando el sol fue bajando detrás de los cerros y la luz se puso de ese tono cobrizo que solo el atardecer en el norte de México tiene, Itzel se puso de pie, se limpió el sudor de la frente con el revés de la muñeca y miró el pequeño pedazo de tierra limpia. Sintió, por primera vez desde que todo se había desmoronado, que tenía suelo firme debajo de los pies. Suelo de verdad. No el suelo que el marido podía quitar. No el suelo que las vecinas podían hablar mal. El suelo que era suyo, porque lo había trabajado con sus propias manos ese mismo día. Y la criatura le pateó fuerte, como diciendo, «Es nuestro». Pero lo que nadie sabía, ni ella todavía, era que la barranca del silencio no era solamente un pedazo de sierra olvidado en el mapa. Había algo ahí, algo que las 4 familias que habían intentado instalarse antes no habían entendido. Algo que los hombres que huyeron no habían tenido paciencia de descubrir. El lugar no expulsaba a la gente por maldad. Expulsaba porque no todos estaban listos para quedarse. Y Itzel, sin saberlo, era exactamente el tipo de persona que el lugar había estado esperando. En la primera semana, Itzel estableció una rutina. Despertaba antes de que el sol asomara por los cerros del oriente, iba a buscar agua al manantial con la olla en una mano y la otra mano siempre en el vientre, encendía el fogón, comía lo que tenía, trabajaba la milpa, remendaba la choza donde hacía falta, y al atardecer, se sentaba en el umbral y se quedaba mirando la barranca hasta que la oscuridad llegaba y las estrellas del desierto se encendían como si alguien las prendiera una por una con un cerillo. Era una vida simple, al punto de parecer primitiva, pero había en ella una dignidad que la vida en el pueblo, con las vecinas y con Ramiro, jamás le había dado. Nadie la miraba con lástima, nadie susurraba al pasar, nadie esperaba que se explicara, que se justificara, que pidiera perdón por haber sido traída como si la culpa fuera de ella. La sierra no le exigía eso. La tierra no le exigía eso. Y despacio, Itzel fue recordando quién era ella antes de ser la mujer de alguien. Fue recordando que era hija de la tierra, nieta de mujeres que habían cruzado estos mismos desiertos con la frente en alto, cuando el mundo entero les decía que no tenían derecho a existir. Fue en la segunda semana que empezó a notar las cosas extrañas con más claridad. La primera habían sido las flores, que ella había explicado como semilla traída por el viento. La segunda fue el manantial. Por más agua que sacara, el hilo nunca disminuía, ni siquiera en los días más secos, cuando la tierra alrededor estaba agrietada por el calor y el sol caía como plomo derretido. La tercera fue la milpa. Los quelites que había replantado crecieron con una velocidad que no tenía sentido. En 5 días estaban altos y frondosos, como si tuvieran un mes de sembrados. Las calabazas habían echado guía en una semana, y el epazote se había extendido como si tuviera prisa por llenar cada rincón de tierra limpia. Itzel se arrodilló al lado de los quelites y se quedó mirando, buscando explicación racional. No encontró ninguna. La tierra de la barranca del silencio era distinta a las otras tierras. Eso ya lo había notado cuando metió las manos en ella. Era más oscura, más húmeda, más viva, como si respirara, como si tuviera pulso. Una tarde de jueves, mientras remendaba el techo con varas que había cortado en la sierra, escuchó un ruido diferente a los otros. No era rama quebrándose, no era viento, era un paso despacio, firme, viniendo de la dirección del camino que llevaba al pueblo. Itzel bajó del techo con cuidado, agarró el cabo de azadón que dejaba siempre cerca, no por miedo sino por prudencia, y fue a ver. Al inicio del terreno, parado como quien no sabe si puede entrar, estaba un niño. Debía tener unos 10,
11 años, flaco, descalzo, con la camisa rota y los ojos bien abiertos de quien está a punto de salir corriendo, pero estaba tratando de ser valiente. ¿Usted es la que se fue a vivir a la barranca?, preguntó con la voz medio ronca del susto. Itzel lo miró desde el umbral, con el rebozo cruzado sobre el vientre que ya se le notaba grande, y asintió. «Ajá, soy yo», respondió sin endurecer la voz ni suavizarla, solo la verdad desnuda. El niño se le quedó mirando unos segundos. Después dijo, «Mi mamá me mandó que no me acercara para acá. Dice que usted se va a convertir en nahual». Itzel casi sonrió, pero no sonrió porque sabía que detrás de la creencia había un niño serio y con hambre de entender el mundo. Lo miró de arriba abajo y preguntó, «¿Y tú crees que ya me convertí?». El niño pensó, la miró con esa franqueza que solo los niños tienen, evaluando el rostro moreno, la falda polvosa, las manos sucias de tierra, el cabello negro amarrado con un trapo, el vientre redondo. Después sacudió la cabeza. «No, usted se parece más a mi abuelita que a un nahual». Y fue así como Itzel conoció a Toño, el único ser humano en toda aquella región que tuvo el valor de acercarse a ella sin piedra en la mano ni chisme en la boca. Un chamaco de pueblo que cargaba la misma curiosidad limpia que Itzel había cargado de niña, cuando su abuela le enseñaba los nombres de las plantas en lengua apache y le decía que la tierra habla, pero que casi nadie se toma la molestia de escucharla. El niño volvió al día siguiente, y al otro. Venía después de la escuela, se sentaba en el umbral, comía los quelites con chile y las tortillas de maíz que Itzel preparaba en el fogón de piedra, y se quedaba platicando. Le contaba del pueblo, de los vecinos, de lo que decían de ella, y Itzel escuchaba sin alterarse, como quien oye la lluvia de lejos y sabe que no se va a mojar. A cambio, ella le enseñaba al niño a sembrar, a leer el cielo, a saber de dónde venía el viento, a reconocer las plantas que curan y las que dañan, cosas que la abuela del niño había sabido y que nadie más enseñaba porque el mundo moderno había decidido que esos saberes no valían nada. Fue Toño quien trajo la primera información concreta sobre el lugar. Una tarde, mientras ayudaba a reforzar la cerca de piedras apiladas alrededor de la milpa, preguntó de cabeza agachada, como quien hace una pregunta que tiene guardada desde hace tiempo. «¿Usted ya encontró lo que hay enterrado aquí?». Itzel dejó de hacer lo que estaba haciendo y miró al niño. «¿Qué sabes tú de eso, Toño?». El chamaco soltó la piedra que cargaba y se sentó en el suelo. Cruzó las piernas y empezó a contarle. Dijo que su abuelo, ya fallecido hacía muchos años, había conocido a la mujer que vivió en la barranca antes que todos los demás. Una vieja curandera llamada Doña Refugio, que había llegado al lugar hacía décadas, también huyendo de algo que Toño no sabía bien qué era. Doña Refugio vivió en la barranca del Silencio por 35 años. Crió hijos, curó enfermos, atendió partos de gente de toda la región. Venían desde rancherías lejanas a buscarla, caminando horas por la sierra, porque todos sabían que Doña Refugio tenía el don, ese don que las curanderas de antes cargaban como herencia de sangre y de tierra. Y cuando murió, fue ella misma quien dijo que había dejado algo enterrado cerca del maguey grande, algo que solo la persona indicada encontraría, porque la tierra solo lo entregaría cuando reconociera a quien viniera con intención verdadera. Después de que Doña Refugio murió, las 4 familias intentaron instalarse en la barranca. Todas huyeron. El abuelo de Toño decía que huyeron porque llegaron con ambición, con prisa, queriendo sacar lo que la tierra tenía sin dar nada a cambio. La tierra no les gustó. Y la tierra, en aquel lugar, tenía su manera de dejar saber a la gente cuando no le gustaba algo. Itzel se quedó en silencio por un largo rato después de que el niño terminó de hablar. Miró el maguey grande en la orilla de la milpa, el mismo maguey que había mostrado brote nuevo cuando ella llegó, como dándole la bienvenida. Sintió un escalofrío que no era de frío, porque si había algo que ella había hecho distinto a todos los que vinieron antes, era justamente eso. Ella no había llegado queriendo sacar nada de la tierra. Había llegado sin nada, embarazada, traicionada, sin techo, sin nombre que valiera en el pueblo. Y tal vez era exactamente eso lo que la barranca del Silencio estaba esperando. Alguien que llegara lo suficientemente vacía para ser llenada. Esa noche, acostada en el suelo con el rebozo como cobija y el vientre como una luna llena debajo de la tela, con la vela apagada y la sierra respirando allá afuera, Itzel tomó una decisión. Al día siguiente cavaría junto al maguey grande. No por miedo,
no por ambición, sino porque sentía, con esa certeza que no viene de la cabeza sino del fondo del pecho, que lo que estaba enterrado ahí había esperado mucho tiempo por ella, y que lo que encontrara cambiaría todo. Lo que no sabía aún era cuánto necesitaba cambiar todo de verdad, y cuánto aquel descubrimiento iba a despertar fuerzas que dormían en aquel lugar desde hacía décadas, fuerzas que ni ella, ni Toño, ni nadie en el pueblo estaba preparado para enfrentar. Itzel no esperó a que saliera bien el sol. Todavía había una franja morada en el horizonte, y las estrellas del norte no se terminaban de apagar, cuando agarró el azadón y fue hasta el maguey grande. Empezó a cavar con cuidado, como quien busca algo que puede quebrarse o que puede sorprender. La tierra de la barranca del silencio era blanda y húmeda aún a esa hora de la mañana, y el azadón entró hondo con facilidad, como si la tierra estuviera cooperando, como si estuviera abriendo camino a propósito, como si dijera, ya era hora de que llegaras. Cada palmo de tierra volteado soltaba un olor profundo de raíz y de tiempo. Un olor que Itzel reconoció sin saber de dónde. El olor de cosa antigua que estaba esperando ser encontrada. Cavó por casi una hora. Toño no había llegado todavía. Era demasiado temprano para que el niño estuviera fuera de casa. E Itzel estaba sola con la sierra, con los pájaros que empezaban a despertar allá arriba en los encinos, con el ruido sordo del azadón enterrándose en la tierra. Cuando la hoja del azadón golpeó algo distinto, se detuvo. Se agachó despacio, dejó el azadón a un lado y usó las manos. Las uñas encontraron el borde de algo duro. Cerámica, no piedra. Cepilló la tierra con los dedos, con la paciencia de quien sabe que lo que está abajo vale más que la prisa. Poco a poco fue apareciendo una olla de barro oscuro, cerrada con un disco de piedra tallada amarrado con una tira de cuero seco, que el tiempo había endurecido como hueso. La sacó con las dos manos, con el vientre estorbándole pero sin importarle, y la puso en el suelo al lado del hoyo. Se quedó mirándola por un largo momento. Había algo en aquel objeto que la hacía querer respirar hondo antes de abrir. No miedo, sino respeto. Alguien había enterrado aquello con intención. Alguien había escogido esa tierra, esa profundidad, ese lugar exacto al lado del maguey, porque sabía que la tierra ahí guardaría bien. Itzel puso la mano abierta sobre la tapa de piedra y se quedó así, sintiendo el frío de la piedra y el calor de la tierra que todavía estaba en sus dedos. Después, con cuidado, giró la piedra y abrió. Adentro había tres cosas. La primera, un manojo de hierbas secas amarradas con hilo negro. Ruda, estafiate, romero silvestre y hierba del manso, que aún resecas todavía soltaban un perfume que llenó el aire alrededor, como copal encendido en Día de Muertos. La segunda era un pedazo de tela doblado con cuidado, dentro del cual había una figura pequeña de barro pintada a mano. No era una virgen. Era una mujer de pie, con los brazos abiertos y el vientre redondo, las facciones toscas pero llenas de fuerza, los ojos apenas marcados pero que parecían mirar directo. Una figura que no pertenecía a ninguna iglesia, sino a algo más viejo, más de la tierra. La tercera era una carta doblada en cuatro, escrita con letra menuda y firme en un papel que el tiempo había amarillado pero no destruido. Itzel la desdobló con los dedos temblorosos, no de frío, y leyó. La carta era de Doña Refugio, escrita para quien viniera después de ella, y empezaba así. Quien llegó hasta aquí, llegó porque la tierra la dejó, y la tierra solo deja pasar a quien viene con dolor honesto y corazón limpio. Tú perdiste mucho, yo también perdí. Por eso vas a entender lo que te voy a decir. Itzel dejó de leer. Miró la sierra alrededor, los cerros altos coronados de encinos, la luz todavía débil del amanecer que se filtraba entre las ramas en hilos finos como oro. Sintió el escalofrío otra vez, ese que empieza en la nuca y baja por la espalda cuando la vida te sorprende de una forma que ninguna explicación racional alcanza. Doña Refugio no la conocía. Doña Refugio había muerto décadas antes de que Itzel pisara aquel lugar. Y sin embargo, cada palabra de esa carta parecía haber sido escrita para ella específicamente, como una carta de una abuela que supiera exactamente lo que la nieta necesitaría escuchar en el peor momento de su vida. Continuó leyendo. Doña Refugio contaba que había llegado a la barranca también huyendo, pero no de un marido, sino de un pueblo que la llamaba bruja, porque curaba con hierbas y con cantos viejos, y la gente tenía miedo de lo que no entendía. Contaba que la tierra de la barranca le había dado refugio, salud y con el tiempo un propósito, que las hierbas crecían ahí con una fuerza que no crecían en ningún otro lugar.
porque la barranca estaba sobre un manantial subterráneo muy antiguo, que los antiguos habitantes de estas sierras conocían y que los de ahora habían olvidado. Que esa agua que venía de dentro de la tierra cargaba algo que ella llamaba simplemente la gracia, una fuerza que protegía a quien viviera ahí con intención buena y que expulsaba a quien llegara con ambición o maldad en el corazón. No era maldición, era protección, era un lugar que escogía a su gente. Y al final de la carta doña Refugio escribía: «Cuida las hierbas, cuida el manantial, deja que la tierra trabaje por ti, y cuando el pueblo venga a buscarte, porque va a venir, siempre viene, tú ya vas a saber qué hacer. La barranca te va a enseñar. Tú solo necesitas quedarte quieta el tiempo suficiente para escuchar». Y había una línea más, escrita al margen con letra más apretada, como si la hubiera añadido después: «Y si vienes cargando vida nueva en el vientre, la tierra lo sabe, y te va a cuidar el doble». Itzel dobló la carta despacio, apretó el papel contra el pecho por un momento, con los ojos cerrados, la sierra alrededor respirando junto con ella, la criatura moviéndose dentro de ella como si también hubiera escuchado. Entonces guardó la carta dentro de la olla, se puso la figura de barro con cuidado en el bolsillo del delantal y se puso de pie. El sol había subido lo suficiente para calentarle la espalda. La milpa estaba verde y viva frente a ella. El manantial murmuraba allá atrás, entre las piedras, y Itzel, por primera vez desde que había perdido todo, sintió que no estaba sola, no de la forma humana, sino de la forma que importa más, la forma que no te abandona cuando la vida se desmorona, la forma que su abuela Apache conocía cuando hablaba de la tierra como si fuera persona, como si tuviera voluntad y memoria y corazón. El pueblo no tardó mucho en venir. Doña Refugio había avisado en la carta, y doña Refugio sabía bien de lo que hablaba. En la tarde de un viernes, 4 semanas después de que Itzel se instaló en la barranca, estaba cortando quelites cuando escuchó pasos pesados en el camino. No eran los pasos ligeros de Toño, eran pasos de gente grande, más de una persona, que pisaba con la firmeza de quien cree que tiene derecho de ir a donde quiera. Itzel dejó los quelites en el canasto, se limpió las manos en el delantal y fue hasta el frente de la choza. Se quedó de pie en el umbral, con los brazos cruzados sobre el vientre ya bien grande, esperando. Eran 3. El primero lo reconoció de lejos. Don Cipriano, el dueño de la tienda del pueblo, hombre seco y de bigote ralo que la vida cómoda había agriado en vez de suavizar. A su lado venía doña Esperanza, que no tenía nada de esperanza ni en el nombre ni en la mirada, la mujer más influyente del pueblo, que fiscalizaba la vida ajena como si hubiera sido puesta en el mundo específicamente para eso. Y detrás de los dos, un poco retirado, venía el padre Benigno, viejo, encorvado, con el rosario en la mano y un aire de quien preferiría no estar ahí, pero lo habían convencido de que era su deber. Se detuvieron a unos 10 pasos del umbral. Don Cipriano se quitó el sombrero, no por respeto, sino porque el sol le pegaba de frente y le estorbaba la vista. Miró a Itzel con esa mezcla de curiosidad y desprecio que los hombres poderosos suelen reservar para las mujeres que escapan de su control, y más cuando son indias y están embarazadas y solas. «Itzel», dijo como si el nombre fuera una acusación, «venimos a ver cómo estás y a platicar sobre esta situación». «¿Cuál situación?», respondió ella con la voz tranquila y la postura firme de quien está en su propio terreno y lo sabe. Doña Esperanza dio un paso adelante, jalando el rebozo con las 2 manos en un gesto que Itzel conocía bien. Era el gesto de quien se prepara para decir algo que cree que va a doler. La situación de que estés viviendo en un lugar que no sirve, espantando a la gente y dando mal ejemplo a las mujeres del pueblo, y ahora encima embarazada y sola, como si eso fuera cualquier cosa. ¿Qué ejemplo es ese? Itzel no parpadeó, no se adelantó. Se quedó parada en el mismo lugar, con los pies firmes en el umbral y los ojos oscuros fijos en doña Esperanza, y esperó. Esperó hasta que el silencio se puso incómodo, que es la única arma que una mujer sin nada tiene contra una mujer con todo, y que funciona mejor que cualquier palabra. Fue el padre Benigno quien habló primero, con la voz de quien está cansado de ser usado como herramienta. «Hija mía, la preocupación es por tu bienestar. Un lugar así, aislado, con esa fama. La gente teme por ti. La gente teme lo que no entiende, padre». Itzel respondió con respeto pero sin retroceder. «Este lugar no me ha hecho ningún mal, al contrario». Entonces hizo algo que ninguno de los 3 esperaba. Entró a la choza, volvió con el canasto de quelites cortados esa mañana, verdes, frescos, perfectos,
y un manojo de hierbas de olor que perfumaron el aire, y lo extendió hacia don Cipriano sin ceremonia. Lléveselos a la tienda, de regalo de la Barranca del Silencio. Quien quiera saber de dónde salieron, mándeme razón, y yo le explico cómo sembrar. Don Cipriano miró los quelites como si pudieran estar envenenados. Doña Esperanza entreabrió la boca, pero no le salieron palabras. El padre Benigno, sin embargo, dejó escapar el inicio de una sonrisa que enseguida escondió detrás del rosario, porque había algo en la postura de Itzel que era imposible de desarmar con chisme o con autoridad. Ella estaba bien, mejor que bien. Estaba con la piel buena a pesar del sol de la sierra, la mirada viva, las manos fuertes de trabajo honesto, el vientre lleno de vida y la espalda derecha como la de las mujeres de su sangre. Las mujeres apache que nunca agacharon la cabeza ante nadie. No había señal de locura, ni de miedo, ni de abandono. Había una mujer que había perdido todo y había encontrado algo que valía más. Y ese algo se le notaba como se nota la luz en una ventana que estuvo cerrada mucho tiempo y que finalmente alguien abre. Los tres se fueron sin lo que vinieron a buscar. No había nada que salvar ahí porque Itzel no estaba perdida. Y esa fue la cosa que más le molestó a doña Esperanza, que todavía intentó una última palabra al voltearse hacia el camino. Esto no se va a quedar así, Itzel. El pueblo va a tomar medidas. Itzel no respondió. Se quedó en el umbral, viendo a los tres desaparecer por el camino de la sierra, las siluetas haciéndose chiquitas entre los mezquites y los nopales. Y cuando el último ruido de paso desapareció, respiró hondo. Sabía que doña Esperanza no era amenaza vacía. El pueblo vendría de nuevo, vendría con más gente, con más presión, tal vez con el presidente municipal, tal vez con papeles y argumentos que ella no tenía cómo rebatir en el campo de la ley. Pero también sabía, y esa certeza venía de la misma parte honda de donde venían todas las otras certezas desde que había llegado a la barranca, que no estaba sola en esa pelea. La tierra estaba de su lado. La carta de doña Refugio estaba guardada en la olla de barro. La figura de la mujer embarazada de barro estaba en su bolsillo. Y las hierbas, el manantial, y esa fuerza antigua que vivía en aquel lugar desde antes de que cualquiera de ellos naciera, estaban esperando para mostrar de lo que eran capaces. Esa noche Toño apareció en la puerta con la cara preocupada. Había escuchado en el pueblo que don Cipriano estaba hablando con el cacique de la región para obligar a Itzel a dejar la barranca. El chamaco estaba asustado. Itzel preparó té de hierbabuena en el fogón de piedra, sirvió en 2 tazas de peltre despostilladas y se sentó al lado del niño en el umbral, mirando la barranca oscura y llena de estrellas, la vía láctea extendiéndose de cerro a cerro, como un río de leche derramado por Dios. Se quedaron en silencio un rato, escuchando a los grillos y al viento que bajaba de las cumbres trayendo olor a pino. Entonces Itzel le puso la mano en el hombro al niño y dijo con la voz calmada de quien ya pasó por lo peor y sobrevivió: Toño, yo ya perdí casa, marido y honra en una sola tarde. Si el cacique viene, lo voy a recibir igual que recibí a los otros, con quelites frescos y la puerta abierta. Lo que ellos no saben todavía es que este lugar tiene más fuerza que cualquiera de ellos se imagina. Y yo también. Y luego añadió, poniendo la mano en su vientre: y esta criatura que traigo adentro va a nacer aquí, en esta tierra que nos escogió, y va a ser lo primero que esta barranca vea nacer en mucho tiempo. Y eso va a cambiar las cosas de un modo que ninguno de nosotros entiende todavía. El niño la miró por un largo momento. Después asintió despacio, como quien acaba de entender algo que va a cargar por el resto de su vida. Y la sierra alrededor de ellos se quedó quieta, no con el silencio del lugar vacío, sino con el silencio del lugar lleno, lleno de raíz, de agua subterránea, de hierbas que crecían solas en la oscuridad, y de una fuerza que doña Refugio había conocido, que 4 familias no habían sido capaces de soportar, y que Itzel, traída, sola, embarazada, sin nada, había finalmente encontrado. Porque a veces es solo cuando uno pierde todo que puede ver lo que siempre estuvo ahí esperando. El cacique nunca vino. Dicen que mandó a 2 de sus hombres hasta la entrada de la Barranca del Silencio una tarde de marzo, cuando las primeras flores del desierto empezaban a pintar los cerros de amarillo, y que los 2 volvieron antes del anochecer, sin poder explicar bien lo que habían sentido allá adentro. Solo dijeron que el lugar no era lugar para entrar con mala intención, y que habían escuchado cosas que no querían repetir. No gritos ni amenazas, sino algo peor, un silencio que les hablaba, que les mostraba cosas de ellos mismos que preferían no ver. Uno de ellos no volvió a ser el mismo después de eso, dejó de trabajar para el cacique,
y se fue al otro lado de la sierra a vivir con una tía. El otro no habló del asunto nunca más. Don Cipriano nunca volvió a mencionar el tema. Doña Esperanza siguió hablando como siempre había hecho, pero su voz fue perdiendo peso a medida que la historia de Itzel fue tomando otro contorno en la región, porque la historia cambió despacio, del modo en que las historias verdaderas cambian, no con ruido sino con tiempo y con prueba. Los quelites de la barranca empezaron a aparecer en la tienda, comprados por quien prefería no hacer preguntas, pero sabía que eran los mejores de la región. Los chiles secos que Itzel empezó a preparar se vendían antes de que llegaran al mostrador. Las hierbas medicinales que crecían en su milpa se hicieron famosas en las rancherías vecinas. Mujeres enfermas que los doctores del pueblo no habían podido ayudar empezaron a hacer el camino por la sierra, tímidas al principio, después con más valor. Venían con dolores de cuerpo y dolores de alma, que a veces son lo mismo. Itzel las recibía en el umbral, escuchaba sin juzgar y ofrecía lo que la tierra le había enseñado: té, hierba, escucha, y esa presencia firme de quien ya pasó por el fondo y sabe mostrar el camino de vuelta. La criatura nació una noche de abril, cuando el desierto florecía por todas partes, y la luna llena alumbraba la barranca como si fuera de día. Itzel dio a luz sola, en el piso de la choza, sobre el rebozo de su abuela, con las manos en la tierra y la espalda contra la pared de adobe. No gritó, cantó. Cantó las canciones que su abuela le había enseñado, las canciones antiguas que las mujeres apache cantaban cuando traían vida al mundo, canciones que no tienen traducción porque no son de palabras, sino de respiración y de fuerza. Y cuando la niña nació, pequeña, morena, con el cabello negro como ala de cuervo y los ojos bien apretados contra la luz de la luna, la barranca del silencio hizo algo que nadie había visto antes. Todas las flores del terreno se abrieron al mismo tiempo. Los quelites brillaron como si tuvieran luz propia. El manantial sonó más fuerte, como si estuviera celebrando. Y el viento, que siempre aullaba en las cañadas, se quedó completamente quieto por primera vez, como si la sierra entera estuviera conteniendo la respiración para escuchar el primer llanto de la criatura. Itzel la envolvió en el rebozo, la apretó contra el pecho y lloró de nuevo. Pero ya no era el llanto de la mujer que había perdido todo. Era el llanto de la mujer que había encontrado lo que ni siquiera sabía que estaba buscando. Le puso Tierra. La niña se llamó Tierra. Toño creció sabiendo leer el cielo y sembrar por la luna. Aprendió los nombres de las plantas en español y en las palabras antiguas que Itzel le enseñó. Y años más tarde, cuando alguien le preguntaba dónde había aprendido todo eso, respondía siempre lo mismo, sin dudar. Con una mujer que perdió todo, y por eso descubrió lo que de verdad vale. Itzel nunca volvió al pueblo. No necesitó. El pueblo aprendió poco a poco a ir hasta ella, y ese lugar donde nadie aguantaba quedarse se convirtió, con el tiempo, en el único lugar de la región donde cualquier persona, sin importar lo que hubiera perdido, podía llegar y sentir que todavía había suelo firme debajo de los pies. Porque a veces, lo que el mundo llama maldición, es solo protección que nadie tuvo el valor de quedarse el tiempo suficiente para entender. Y a veces, lo único que un lugar maldito necesita para convertirse en un lugar sagrado es que llegue la persona correcta. Una mujer vacía de todo menos de verdad, con una criatura en el vientre y la tierra antigua de sus ancestros, guiándole los pasos en la oscuridad. Itzel lo supo desde la primera noche, cuando las flores brotaron alrededor de su cuerpo dormido. La barranca no estaba maldita. La barranca estaba esperando. Y ella, sin saberlo, había caminado toda su vida para llegar exactamente ahí.